seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, como en muchos lugares de Caracas, la zona donde vive nuestro querido contertulio Alexander Campos no tiene luz. Él trató de resguardar la pila del teléfono, por lo visto hay dificultades. Ustedes saben que cuando se va la luz también se empiezan a caer las celdas celulares, pero afortunadamente también habíamos invitado al querido profesor Daniel Varnagli. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Para mí es un gusto saludarte y saludarlos a todos ustedes en mi casa RCR. Cuéntame, Daniel, ¿cómo has vivido, cómo has experimentado esta época de tantas restricciones de la cuarentena y demás elementos vinculados a ella? Sí, bueno, es interesante esa pregunta porque permite generar todo un debate. ¿En qué sentido? En el sentido de que los problemas con los servicios públicos y con la gasolina en muchos momentos arropa la situación de la pandemia del 19. Es decir, ha habido, por lo menos en mi caso, mucha preocupación por el tema del agua y de la electricidad, y también creo que en la misma medida el tema de la gasolina. Entonces, uno se pregunta cómo se abordan todas estas situaciones simultáneamente. La ausencia de los servicios básicos o la disminución, porque los he tenido con intermitencia, junto con la preocupación del resguardo que requiere esta enfermedad respiratoria, viral respiratoria. Pero bueno, una situación complicada que toca, por supuesto, no solo la parte práctica de la vida, sino la parte anímica. Sí, la verdad es que hay días en que uno se siente, mi querido Daniel, @devarnagli para todos los que lo siguen en Twitter, uno se siente perfectamente aplastado. Aplastado por varias razones, porque son muchas las circunstancias el que tú tienes que manejar respecto de las cuales no tienes control. Pero correcto. Tal y como yo conversaba también con Andrea Rondón, porque uno ve, digamos que la baja estofa, la muy precaria calidad de la dirigencia política que debería estar al frente intentando liberarnos de esta circunstancia, o por lo menos siendo la voz de lo que efectivamente sentimos, pero ni una cosa ni otra. Efectivamente, si no llueve, entonces no hay luz, y si llueve, tampoco hay luz. Y si llueve no hay agua, y si no llueve tampoco hay agua, y no tenemos internet. La gente se siente agobiada porque además la mitad del país tenía DirecTV y ya no lo tiene, y uno siente, y ha sido objeto de mi reflexión en los últimos días, querido Daniel, una falta absoluta de empatía, un alejamiento de la condición de fraternidad a la que todos deberíamos ser responsables, una forma de tratar al otro al que se le exige muchísimo más de lo que ya a estas alturas muchísimas personas han dado en extremo. A mí me sorprendió la crueldad asumida, el mal del que a veces somos partícipes, por la falta de bondad que en estas circunstancias se tienen. Como decía esa canción, por estas calles la compasión ya no aparece, y a mí me parece importantísimo, sobre todo en este momento, que más allá de las amarguras, la compasión siga estando presente. Pero vamos a hacer una cosa, mi querido Daniel. Tú sabes que ya llegamos al corte de las 11:30. Te dejo con toda esa carga emocional que te tiro encima, esas reflexiones. Vamos al corte de las noticias con Argenis Barreto y ya regresamos. Cómo no, muchas gracias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Este lunes, muchas estaciones de servicio de Caracas permanecen cerradas y con largas colas de automóviles en el primer día de venta de combustible a precio de dólar. El economista Carlos Llanes destacó que el aumento en el precio de la gasolina superó las expectativas de lo que se esperaba en esta materia. El precio de la gasolina por litro es de 0,08 dólares. Ese fue el precio al que se vendió la gasolina a Venezuela. No entiendo por qué esa brecha de ajuste tan separado en el precio internacional. El diputado Juan Requesens cumplió este lunes 663 días tras las rejas en los calabozos del SEBIN en el helicoide. En internacionales, Tokio, capital de Japón, entró este lunes en la fase 2 de su desescalada que posibilitó la apertura de los colegios públicos después de 3 meses cerrados por la pandemia. Y en los deportes, en el fútbol español, Real Madrid vuelve a entregar hoy en equipo. 11:31, continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 1 de junio del año 2020, día dedicado a San Justino, filósofo y mártir del siglo II después de Cristo. Y conversando con, como decíamos, Daniel Barnagli, @debarnagli. Profesor, le dejé un paquete de inquietudes para que usted poco a poco nos contribuyera con su respuesta. Bueno, la verdad que agradezco muchísimo ese planteamiento porque rara vez tenemos la oportunidad de hablar de las emociones y siempre a quienes hacemos algún tipo de análisis político también somos mucho más proclives a hablar del tema racional, del análisis racional de las cosas, y creo que en este momento hablar de las emocionalidades es extremadamente importante. Primero apunto a lo primero que comentaba, que es el sentimiento de orfandad por parte del liderazgo político venezolano.
primero que nada, yo lamento mucho tener que usar el singular, porque lamentablemente ningún liderazgo, ni de un color, ni de otro color, ni de una tendencia más radical o menos radical, pero todos los líderes lamentablemente son de izquierda, de los que están en cargos públicos, han mostrado una genuina empatía con la realidad venezolana. Esa realidad de la cual, y lo hemos visto incluso en algunos videos que han circulado este fin de semana, donde, bueno, mucha gente, sencillamente el tema del distanciamiento social no lo pueden llevar a cabo, no hay máscaras, las máscaras que son útiles realmente para protegerse de la pandemia, son unas máscaras bastante costosas, que tienen unas características de porosidad muy particular, y la gente, por no tener los recursos para comprar las máscaras, digamos, que se tienen que usar, bueno, usan pañuelos, trapitos, bandana, nada de eso sirve para la protección contra el COVID-19. Y no parece que ningún estamento público, ningún organismo público, de ninguno de los lados, ha internalizado las consecuencias de eso. Entonces, y por otro lado, la flexibilización, que si bien en algunos aspectos se puede acoger muy positivamente, en otros aspectos hay una enorme preocupación, porque ahorita es que realmente comienzan los números, por lo menos los que están diciendo, a mostrar la fase expansiva de la patología. Entonces, esa fase expansiva, lamentablemente, viene acompañada de lo que fue una semi-sinceración de los precios de la gasolina, que entendemos perfectamente que se va a trasladar a una inflación importante. Probablemente entre el mes de junio, julio y agosto vamos a ver como una inflación que estaba levemente contenida, o sea que la tasa de crecimiento de la inflación había estado un poco más ralentizada. Bueno, ahorita se va a disparar de nuevo, porque lamentablemente con esa viveza del venezolano, entonces resulta que ahorita todo el mundo lo que hace es comprar la gasolina en divisa, aunque no sea verdad, pero van a cobrar sus productos y servicios como si usaran la gasolina a precios, entre comillas, liberados, ¿no? Entonces, bueno, hay una sensación de desesperanza muy importante en la población, y es una buena oportunidad quizás para contradecir algunos de mis muy respetables colegas hablan de que hay una africanización en Venezuela. No, la situación en Venezuela es mucho peor, porque en África, o en la mayor parte de los países subsaharianos que están en pobreza extrema, en la miseria extrema, como es el caso venezolano, tienen redes de relaciones sociales que han venido desarrollándose muy significativamente desde los años 70 del siglo pasado. Y en el caso venezolano hubo un aumento en el tendido de redes de relaciones sociales de colaboración más o menos hasta el año 2003-2004. Pero después de ahí, esta forma hegemónica de hacer política ha deshecho la posibilidad de establecer o fortalecer las redes de relaciones de manera productiva, porque una cosa es tener, digamos, simpatía, otra cosa es tener empatía, pero una muy diferente es poder colaborar. Para poder colaborar desde las redes de relaciones, las personas tienen que tener alguna posibilidad, pero aquí nosotros tenemos enormes segmentos sociales que no tienen la posibilidad ni de colaborar ni de recibir colaboración. Entonces, creo que la situación venezolana, en cierta forma, pues ya no es una africanización, sino es una cosa que probablemente habría que ponerle un nombre, y que ahorita no lo tiene, pero no es una africanización, es peor. Sí, bueno, nosotros estamos aislados, y yo creo que además da mucha rabia que los venezolanos sufran de las consecuencias de tanto aislamiento, cuando hay una burocracia muy nutrida para todos los efectos,
que supuestamente deberían estar velando por los venezolanos, pero cada vez que uno abre los portales, uno se encuentra con un escándalo de corrupción. Que ayer dijeran, por ejemplo, que un líder venezolano y su mujer habían recibido de otro $500,000. O sea, además las cifras son brutales desde el punto de vista de la magnitud, mientras que aquí falta cualquier cosa. Pero sobre todo falta que aquellos que se comprometieron a ser los adalides de la lucha finalmente decidan si lo van a hacer o si no, que se pongan a un lado, porque uno siente que aquellos que estaban llamados a ser una razón para la libertad se han convertido en fines en sí mismos, y eso no nos permite estar muy esperanzados. La verdad es que ya estamos en el mes sexto del año 2020, esta última etapa comenzó en febrero del año 2019 y no se ha movido nada. No ha habido una sola circunstancia a favor del venezolano, sino que el venezolano está extremadamente expuesto a unas condiciones de fragilidad y de vulnerabilidad, el que efectivamente no se merece. O sea, ya nada nos sorprende, nada, absolutamente nada nos sorprende. Ahora, la pregunta, por lo tanto, es si nosotros podemos seguir pensando que en Venezuela la lucha por la liberación puede hacerse desde el todo vale, desde no me importa un bledo la ética, no me importa la integridad, no me importa la verdad, practico la demagogia, la manipulación de los hechos, me envalentono desde la mentira, practico el pendencierismo, y finalmente, por supuesto, me atengo a una corrupción que me favorece a mí, en la misma medida en que hace todavía más terrible la situación de los venezolanos. Y por eso yo te invité a hablar sobre ética, política y libertad. ¿Se puede salvar esto sin un discurso diferente y sin una práctica diferente? Sí, bueno, es que justamente yo creo que apuntas en la dirección del sentir de una enorme cantidad de venezolanos que han tenido, lástima que yo no escuché la participación de la doctora Rondón, que me precedió, pero estoy seguro que estamos muy alineados en cuanto a que evidentemente la sociedad venezolana, con golpes muy, muy duros, está aprendiendo a pensar de otra manera y lo está exigiendo de sus líderes. Ahorita, mientras quizás antes, por supuesto, el discurso populista era el que arropaba una parte significativa de la sociedad, yo creo que ya la sociedad está comenzando a exigir ya un discurso ético, porque ya estamos viendo el precio en lo que se convirtió todo esto, que es quién es el gran ganador de toda esta situación: la corrupción. La corrupción incluso en figuras en las cuales uno jamás se lo hubiera esperado. Son figuras que como muy bien señala, estaban llamadas a conducir, independientemente de que uno estuviera o no de acuerdo con esas figuras o con esos planteamientos, estaban llamadas a liderar a ciertos sectores importantes de la sociedad que creían en ello. Pero bueno, con estas confesiones que hemos visto este fin de semana, bueno, vemos que la sociedad va a comenzar a clamar más tarde o más temprano por un discurso ético de sus líderes, y quienes no son capaces de ser parte de esa noción ética de la política, más tarde o más temprano la sociedad los va a poner de lado, porque es insostenible que en Venezuela siga imperando el discurso populista pro corrupción, cuando en realidad la única manera, como usted preguntaba, para salir de esto tiene que ver con el discurso construccionista a partir de la conducta que uno espera de sus líderes, y eso es la ética. Entonces, bueno, evidentemente que probablemente en los próximos tiempos tengamos que ver cómo se transforma la sociedad. Hoy nos encontramos en la mañana con un anuncio según el cual hay una posible planificación para una elección de Asamblea Nacional a final de año. No se ha especificado ni el modo ni la manera. Es un poco me hago eco de algunas noticias que aparecieron en algunos medios,
pero que uno se pregunta, bueno, ¿con qué CNE? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Al servicio de qué poderes van a estar esos candidatos? Entonces, bueno, creo que más que nunca hay que impulsar desde todos los ámbitos posibles, desde los medios de comunicación, desde los colegios, las escuelas, las universidades, la exigencia hacia un discurso ético por parte de los líderes y no un discurso populista, cortoplacista y corrupto, que es un poco lo que ha llevado a Venezuela a donde está. Tú sabes que oyéndote conversar y dándote, por supuesto, toda la razón. Bueno, en primer lugar, un discurso ético es aquel que se atiene a la verdad, que rinde cuentas, que es responsable, que asume las consecuencias de los propios actos, que es capaz de asumir, por lo tanto, culpas y méritos y de reconocérselos a los demás. Y que dice de qué vive. Esto también, nosotros estamos acostumbrados a una relación con la política sin fondo. Y yo pienso, y este es el segundo nivel de reflexión, que los venezolanos tenemos miedo a preguntar porque sabemos que las respuestas son tenebrosas. La pregunta, ok, ¿de qué vives? Tú que eres político, ¿de qué vives? Tenemos miedo a preguntar porque sabemos la respuesta. La otra pregunta, ¿quién gobierna detrás del interino? Lo sabemos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, entre otros. Bueno, de nuevo, ¿de qué son responsables ellos? Tenemos miedo a preguntarlo porque sabemos la respuesta. De nuevo, ¿qué elecciones son esas? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos miedo a preguntarlo porque sabemos la respuesta. Y la respuesta es que estamos entrampados en una trama en donde todos se pagan y se dan el vuelto, y los venezolanos al final lo presentimos. De allí la inmensa desafección que los venezolanos muestran por la política, porque saben que la política es esa tela de araña en donde todos terminamos pegados y sometidos a la posibilidad de ser devorados por esa araña totalitaria. Ahora, el venezolano está a punto de hacer las preguntas y los políticos están a punto de volver a mentir. Qué buena descripción de la situación en la cual estamos. Sin embargo, bueno, cuando uno ve una luz al final del túnel, puede ser el final del túnel o puede ser un tren que viene a toda velocidad contra uno. Pero esa luz de esperanza, en mi caso, estriba en que yo tengo la impresión de que la sociedad venezolana también va a combinar al estamento militar a que los acompañe en hacer esas preguntas, porque la sociedad civil sola, aunque haga las preguntas y tenga miedo porque ya sabe las respuestas, en este momento, con esta realidad, tiene muy poca capacidad de actuación, porque este es un sistema militar. Entonces, ante los sistemas militares, las actuaciones civiles normalmente no tienen demasiados efectos trascendentes. Pero entonces, aquí lo que yo creo que tiene que hacerse es reconquistar los lazos y las redes de relaciones con la parte del estamento militar, que realmente es humilde, tiene fe en el Estado de Derecho, en las instituciones, que yo estoy totalmente seguro que los hay y muchos. Lo que pasa es que de alguna manera en los últimos años también los liderazgos políticos han roto sus puentes relacionales con el estamento militar, sobre todo en los niveles más bajos, y creo que hay que recuperarlo, porque sin esa estrategia va a ser muy difícil que el manejo del poder cambie en el país. Entonces, ahora, Daniel, Tú lo has venido diciendo varias veces a lo largo del programa. Parte de la debilidad de la sociedad venezolana es que no tiene redes o sus puentes relacionales son muy frágiles y son tan frágiles que no les sirven a los efectos de un movimiento de liberación. A pesar de que la gente, digamos, podría ser que tenga en su teléfono 100 chats, y se maneja por todas. Lo cierto es que no hay un diálogo fluido hacia una red que fortalezca, sino que es, digamos, son
expresiones más bien debilitantes. ¿Cómo se podrían mejorar las redes relacionales? Sí, bueno, yo pienso que en primer lugar, eso que a lo largo del programa seguramente se ha tocado desde distintos ámbitos y aristas, ¿no? Que es restablecer el discurso ético por parte de los líderes políticos y darles herramientas a la sociedad para que reconozca cuáles son los líderes políticos que hablan con la verdad y cuáles hablan con intenciones ocultas. En realidad eso es bastante fácil de ver. Y desde enero del 2019, la sociedad venezolana ha vivido una de las más terribles desilusiones en su historia política, porque realmente estaban dadas las condiciones para que se generara un verdadero cambio y la búsqueda permanente de una negociación con quien nada tiene que negociar, permitió ver que, bueno, que hay un discurso público por parte de algunos líderes políticos que en realidad no quieren cambiar el status quo, solo quieren cambiar los actores políticos, pero no la realidad política. Entonces, creo que hay que darle herramientas a la ciudadanía para que reconozca más rápidamente qué líderes políticos hablan con la verdad y quienes hablan con intenciones ocultas y que tienen segundas verdades y segundas intenciones. Y eso en realidad ha sido fácil de reconocer, pero ha habido lo que usted muy bien señalaba, que era el miedo a preguntar. Ese miedo lo tiene que perder la sociedad civil. Tiene que exigir rendición de cuentas a quienes han estado todos estos años en la Asamblea Nacional, tiene que exigir cuentas a los alcaldes, gobernadores, etcétera, a los concejales, sean del color que sean y del partido político que sean. Y la única manera de impulsar un cambio social real es a través de esa pérdida de miedo que usted señalaba, exigir una rendición de cuentas y exigir un discurso. ¿Aló? Decía Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que acostumbrar a la sociedad a que escuche la verdad en mucho mayor grado a como ha querido escucharla hasta ahora. Sí, yo creo que nos hace falta, como tú dices, entrenamiento en la verdad y entrenamiento además, reflexión política. Eso que José Luis López Aranguren llamaba el buen talante, aquel perfeccionamiento del carácter que hacía de aquel que estaba llamado a liderar una persona que permanentemente estaba reflexionando sobre el qué hacer como buen hacer. Creo que esta forma de espectáculo de la política que se improvisa, una especie de stand-up donde la ocurrencia quiere sustituir a la prudencia, nos está haciendo muchísimo daño, porque finalmente tú caes o se cae en la red de la mentira y después de allí es muy difícil salir. Es increíble el espacio de irrelevancia creciente en el que la política alternativa lamentablemente está entrampada, cosa que a mí me preocupa porque hay algo que la gente tampoco quiere imaginarse siquiera. Ok, habiendo fracasado esta experiencia que comenzó con la invocación del 233 constitucional, que en algún momento finalmente va a desaparecer, entre otras cosas porque la Asamblea Nacional tiene fecha de vencimiento y en algún momento va a finalizar su periodo constitucional y para eso quedan meses nada más. Bueno, ¿qué viene después? ¿Cuál es la reorganización del discurso, de las propuestas y de la lucha? Y yo he pedido insistentemente a amigos cercanos que se reflexione al respecto y la gente se niega finalmente a salir del campo gravitacional de una experiencia que a todas luces ha fracasado, o sea que no nos lleva a ningún lado. Sí, yo estoy muy en sintonía con ese planteamiento de que la gente ha abandonado un poco la discusión política, un poquitico porque la realidad de nosotros es cada vez más parecida a la cubana, que era lo que en realidad quería el expresidente fallecido Hugo Chávez.
homologar las sociedades venezolana y cubana. Y en la sociedad cubana hay muchas razones por las cuales cotidianamente el tema del cambio político está abandonado, no solo porque es una dictadura, sino porque la sociedad cubana está apuntando solamente a sobrevivir, pero la sociedad venezolana está apuntando ahora solamente a sobrevivir. Entonces, bueno, ¿quiénes son las personas que están tratando de estimular la discusión política? Bueno, pareciera que son personas que tienen alguna seguridad básica garantizada y que les cuesta mucho tender redes de relaciones con esa enorme cantidad, esa masa gigantesca de venezolanos que únicamente están viendo a ver cómo sobreviven en el día a día. Entonces hay una escisión entre la política de la palabra y la política de la acción. Entonces, bueno, evidentemente que tiene que haber un replanteamiento, tal cual como usted lo está indicando, de cómo hacer política ahora frente a lo que le queda de vida a la Asamblea Nacional, que es un hito muy importante, por cierto, porque debemos recordar, y yo insisto en eso, que aunque de manera silenciosa, entre comillas, la Asamblea Nacional Constituyente sigue existiendo. Si no se hacen elecciones, al vencerse el periodo constitucional de la Asamblea Nacional, bueno, simplemente esas funciones las termina de asumir la Asamblea Nacional Constituyente y cualquier esperanza de ruptura con un sistema hegemónico se acaba. Entonces, el tema es delicado, es importante y estamos en un momento realmente medular de la historia política del país que hay que ver cómo abordarla y cómo enfrentarla. ¿Por qué crees tú, Daniel? Estamos conversando con el profesor Daniel Barnaghi, @dbarnaghi por Twitter. ¿Por qué crees tú que las cosas que nos pasan, nos están pasando? ¿Cuál es el elemento constitutivo, que nos hace a nosotros el seguir perdidos en este desierto, sin líderes adelante, sin la señal de Dios con nosotros? ¿Por qué este tiempo que nos ha tocado vivir? Bueno, esa es una pregunta extremadamente profunda e importante. Daría como para varios programas más, pero en primer lugar, que en Venezuela se desterró hace mucho tiempo la creencia en la posibilidad de que nosotros sí tenemos un potencial de desarrollo significativo. O sea, a través del discurso de izquierda radical, de los enemigos y de los ataques y de todo ese tipo de fantasmas, lo que se ha hecho es que la sociedad se vuelva una sociedad resentida, miedosa, y ahorita en este momento con grandes necesidades de supervivencia que tienen que ser atendidas. Entonces, el espacio para el desarrollo como sociedad quedó anulado. Pero hay muchas razones más para eso. Hay miedo, usted lo señalaba muy bien, hay tristeza, hay desesperanza, la pérdida de credibilidad de cualquier líder político de cualquiera de los ámbitos. Entonces, bueno, una sociedad huérfana y hambreada, pues una sociedad a la cual le cuesta mucho ver qué es lo que va a hacer para hacer algo distinto a sobrevivir. Y esa es la tragedia del venezolano, que en el siglo XXI, de haber podido ser una nación ya realmente con una consolidación hacia el desarrollo, bueno, se volvió una nación completamente fracturada, con una importante cantidad de resentimiento en sus distintos líderes políticos y sin ninguna propuesta para el desarrollo, sino solamente pañitos calientes para la supervivencia. Eso naturalmente no es lo que hubiéramos soñado vivir en esta etapa de nuestras vidas, estimado Víctor. Bueno, es así, mi querido Daniel Barnaghi, a quien le agradezco la gentileza de su participación hoy en nuestro programa. Aquí se habla libertad, que ya está terminando. Gracias, Daniel, de verdad por tus reflexiones. Gracias, Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, a Burit Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y un fuerte abrazo desde aquí a Jackson Vargas y a Marilia García, nuestros compañeros.
Bueno, nos veremos el próximo miércoles. Avanzará la semana, avanzará el mes, avanzará el año. Seguiremos avanzando en nuestra experiencia vital y pidámosle, por lo tanto, a Dios que nos dé fuerza para recuperar la esperanza y seguir adelante. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.